Hola amigos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a practicarle mantenimiento a este ventilador o abanico según como ustedes lo conozcan en este video, así que comenzamos. Antes de empezar a desarmar, les muestro un poco cómo se encuentra este ventilador. Se puede observar que en la guarda de seguridad del aspa hay mucho polvillo acumulado de tanto tiempo que pasó este equipo sin recibir nada de mantenimiento. Ya lo pueden ver ustedes, y eso es lo que sucede con cualquier otro ventilador, cualquier otro equipo que no reciba mantenimiento. Se acumula mucho polvillo de tanto tiempo. Aquí ya vamos a empezar a quitar la guarda con el destornillador. Es lo primero que tenemos que hacer. Algo para tener muy en cuenta para aquellos que aún no lo saben es que esta tuerca que sostiene el aspa, que sujeta el aspa, afloja hacia la derecha y aprieta hacia la izquierda. Esto se lo decimos a ustedes para que cuando vayan a quitar el aspa no le vayan a dar a la izquierda como comúnmente se hace, sino hacia la derecha. Hemos quitado el aspa y ahora nos toca quitar la guarda trasera, que es sostenida por esta tuerca. Esta tuerca sí es normal, afloja hacia la izquierda. Ya salió y ya quitamos la guarda, y ya ustedes pueden observar cómo se encuentra esta guarda trasera bloqueada por el polvillo. Bueno amigos, ahora lo que toca es trabajar con el oscilador. Ya pueden ustedes observar aquí cómo se encuentra de tan sucio también, igual tiene mucha acumulación de polvillo. Y bueno, para trabajar con esta parte tenemos que primero trabajar lo que es el desmontar este capacitor. Después lo que tenemos que hacer es desmontar el brazo que trabaja con el oscilador para el movimiento de un lado hacia el otro del abanico. Bueno, ya hemos quitado el capacitor, venía a presión aquí en la tapa del oscilador. Ahora nos toca desmontar el oscilador como tal. Ahora que ya lo tenemos libre, que ya lo soltamos del brazo, que ya quitamos el capacitor, nos toca quitar el oscilador, ¿verdad? Entonces tenemos este tornillo, tenemos este otro de arriba, y tenemos también que quitar el otro tornillo que está aquí a nuestra derecha. Estamos quitando la tapita. Bueno, y lo que ustedes van a ver ahora es el juego de engranajes que comprende al oscilador, que es lo que hace posible el movimiento oscilatorio de nuestro abanico cuando nosotros lo ponemos en ese modo, ¿verdad? Oscilatorio. Bueno, vamos a sacar el engrane, parte del engrane. Este es el que hace posible que haya engrane o desengrane del movimiento, y vamos a provocarle un buen mantenimiento. Vamos a lubricar este embragador. Prácticamente es un embragador, es el que hace posible que haya o que no haya un movimiento oscilatorio. Esta es la pieza principal del oscilador. Al final todo el engranaje es importante, pero este es el que hace posible, por medio de estos balincitos y por medio del resorte que está en medio, hace posible que exista un embrague o no, ¿verdad? A la hora que nosotros lo estamos utilizando. Ahí pueden ver ustedes que está el resorte y está seco, pues no tiene ninguna lubricación. Ahí tenemos su rueda dentada, y vamos a proceder nosotros a la lubricación. Vamos también a aplicarle grasa. Vamos a aplicarle grasa para, bueno, ya dejarlo lubricadito. Vamos a aplicarle ahí donde van ubicados los balines. Esta grasa, claro, lógicamente va a llegarle también al resorte. También va a ser aplicada para el resorte. Ahí estamos aplicando en un lado y vamos a aplicar también a este lado. Ok, y vamos a proceder ya a colocar balín por balín, un balín a un lado, así como ustedes observan, un balín a un lado y el otro balín también al otro lado. Ya tenemos bien lubricaditos los dos balines con el resorte. Ahora lo que falta es colocar la rueda dentada, ¿verdad? En el lugar donde van los balines, para que sujete los balines y hagan estos el embrague.
Prácticamente juntando estos dos balines con su respectivo resorte y su rueda dentada, hacemos el conjunto del embragador. Y ahora ya hemos limpiado un poquito, pero lo que nos toca hacer en este momento es aplicar grasa a la rueda dentada para que haya una buena lubricación, un buen engrane entre una rueda dentada y la otra. De hecho, esta rueda dentada que estamos lubricando es la que hace contacto directo con el eje, con la rosca del eje. Ok, así que lubricamos bien también esta parte de acá de la rueda, ¿verdad? Y ya podemos colocar nosotros el embragador dentro del oscilador, dentro de la cajita de engranajes del oscilador. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar su tapita. Vamos a colocar la tapa nuevamente en su lugar. Ahora vamos a ver, ya quedó ahí, ya está bien tapadito. Ahí lo tenemos con su movimiento, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes el movimiento de la rueda dentada. Ahí podemos ver cómo se desempeña. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el oscilador en su lugar, ¿verdad? Ahí lo tenemos, el oscilador. Hemos previamente colocado un poquito de grasa en el eje. Si ustedes observan en la rosca del eje, ahí tenemos un poquito de grasa porque esa es la zona donde hace contacto con la rueda del embragador del oscilador. Ok, vamos a colocar los tornillos ahorita. Ya tenemos colocado el oscilador en el motor y ahora nos toca colocar el capacitor. En este caso, este capacitor va a presión, va solo metido ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el brazo del oscilador ya en su lugar. ¿Okay? Aquí pues les tengo una pequeña observación, y es que algunos tornillos que van colocados aquí en el brazo donde yo estoy atornillando ahorita, a veces los tornillos son rosca izquierda, así que deben tener mucho cuidado de no dañar ahí ese tornillo, y esa parte de ahí a veces aflojan al revés. Ahora vamos a colocar la tapa frontal plástica, ¿verdad? Colocamos sus respectivos tornillos, los sujetamos muy bien, son 4 tornillos y tiene que quedar muy bien sujeto esto, ¿verdad? Y ahora vamos con la tapa posterior. Entonces ahí ya también colocamos su respectivo tornillo, ya tenemos armado esto, y enseguida pues tenemos que ya ubicar la guarda trasera con su respectiva tuerca para luego colocar el aspa a continuación, ¿verdad? Aquí ya tenemos el aspa, vamos a colocarlo en su lugar y ya tiene que quedar casi terminado este mantenimiento de nuestro abanico. ¿Ok? Así que fíjense bien que tiene una guía, y esa guía pues tenemos que respetarla para que haya un buen embrague del aspa con el eje, ¿verdad? Ahí tiene que entrar, fíjense muy bien en eso, entra y ahí tiene que acoplar. Ahora vamos a colocar la tuerca que sujeta el aspa. Aquí hay un punto muy importante que decir, y es que la tuerca enrosca hacia la izquierda. ¿Ok? Esta tuerca vamos a enroscarla hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces nuestro movimiento tiene que ser de derecha a izquierda para sujetar el aspa. ¿Ok? Es muy importante que se sepa esto porque pueden dañar la tuerca al darle al revés. Ahora lo que vamos a colocar es el aro. Este aro es el que sostiene la guarda trasera y guarda frontal. Y ahí ya lo tenemos colocado, ya tenemos armado nuestro abanico, y vamos después a realizar la prueba. Pero antes, echémosle una miradita al ventilador, al abanico. Ya ustedes pueden ver la gran diferencia que hay con la limpieza que ya se le realizó, con el mantenimiento que ya se le realizó. Todas las piezas están limpias, el aspa está limpio, la guarda está limpia, es decir, no hay nada de polvillo como antes lo habíamos presenciado. ¿Okay? Todo está limpio, y ahora vamos a realizar la prueba de funcionamiento. Listo amigos, ahora ya presenciamos un abanico totalmente limpio. Así que amigos, los invito a que se suscriban, les invito a que le den me gusta, que comenten, que realicen sus preguntas,
y es un verdadero placer trabajar para ustedes. Hasta la próxima.